Bueno, ya hasta aquí un nuevo vídeo de este curso de catalán. Sé que se ha hecho de rogar, desde aquí os pido mil disculpas, pero bueno, ya está aquí. Vamos a seguir un poco empezando a sentar las bases del idioma. Hoy vamos a trabajar los tipos de palabras según las sílabas, la sílaba tónica, la sílaba átona y también las normas de acentuación. Así que espero que os guste la clase y cualquier comentario ya sabéis que me lo podéis dejar por aquí abajo. Disfruta de la clase. Vamos a empezar esta sesión. Os la he estructurado en tres apartados distintos. Primero vamos a ver qué tipos de sílabas existen. Luego veremos qué tipos de palabras existen en función de estas sílabas. Y finalmente veremos las normas de acentuación. Así pues, vamos a empezar con els tipus de sílabas. Yo os pongo aquí en cursiva más pequeñito la traducción, aunque creo que se entiende perfectamente. Tipos de sílabas. En catalán tenemos dos tipos de sílabas, la sílaba tónica y la sílaba átona. La sílaba tónica es la que suena más fuerte y solamente hay una en cada palabra y además es la que va a contener la vocal tónica. En todas las palabras en español tiene que haber una y solo una vocal tónica. En contraposición tenemos la sílaba átona, que es aquella que no contiene la vocal tónica y que se contrapone a las características de la sílaba tónica, es decir, puede haber más de una en una palabra y además no va a contener ninguna vocal tónica. Aquí os he puesto algunos ejemplos, os he puesto cadira, os he resaltado en color más clarito cuál sería la sílaba tónica. Cadira, ¿no? Si hacemos una pronunciación y lo asimilamos al tono, ¿no? Tendríamos cadira y volveríamos a bajar. Ma. Como hemos dicho que todas las palabras tienen que tener una sílaba tónica, una vocal tónica obviamente, las palabras que tengan una sola sílaba como ma, que significa mano, va a ser esa misma la sílaba tónica. Llapis, lápiz. Fijaros, ¿no? Que decimos llapis, bajamos. O si no, bisturí, bisturí. Y cadira, que no os he dicho, ¿no? Que cadira significa silla. Silla, mano, lápiz, bisturí. Bien. Visto esto, vamos a ver ahora els tipus de paraules, los tipos de palabras. En función de dónde esté la sílaba tónica, vamos a tener palabras agudas, paraules planas, paraules esdrúixoles. En catalán también tendríamos las palabras sobresdrújulas, las sobresdrúixoles, que sería pues una sílaba anterior a las esdrúixoles. Pero bueno, resumiendo, las palabras agudas son todas aquellas palabras cuya sílaba tónica se encuentra en la última posición dentro de la palabra. Por ejemplo, iglú o papé. Papé significa papel. ¿No? Fijaros que la sílaba tónica, que ya os la he puesto en un color más clarito, es la última sílaba de cada palabra. Acordaros que siempre empezamos a contar por el final. También tenemos paraules planas. La sílaba tónica en estas palabras se encuentra en la penúltima posición dentro de cada palabra, por ejemplo, carpeta o semàfor. Yo también os la he marcado en distinto color. Y finalmente tenemos las paraules esdrúixoles, cuya sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima posición dentro de la palabra. Por ejemplo, magnética o doméstica. Fijaros también y aprovechamos un poquito para recordar cosas de pronunciación. Si os habéis fijado, yo aquí no he pronunciado paper, sino que he pronunciado papé. Bueno, acordaros que la R al final de palabra no se pronuncia. Fijaros que en esta palabra semàfor, yo no he dicho semàfor, no he dicho semáfor, sino que he dicho semàfor. Ya explicamos en otra sesión, y si no, próximamente lo volveremos a repasar, que la O, cuando está en una posición átona, se pronuncia como una U. Lo mismo me pasa en doméstica, no digo doméstica, sino
doméstica. Todo esto lo explicamos en la sesión del alfabeto, pero si queréis lo podemos hacer en una mini sesión próximamente para acabar de repasar todos estos efectos de pronunciación de las vocales que se llama neutralización. Pero bueno, en resumen, lo que tenemos, pues en función de la posición de la vocal tónica, vamos a tener parábolas agudas, parábolas planas y parábolas esdrúxulas. Y aquí ya tenéis las normas de accentuación, es decir, las normas de acentuación. Vamos a ver cómo se van a acentuar las palabras agudas, las parábolas planas y las parábolas esdrúxulas. Las parábolas agudas se acentúan cuando acaban en vocal más S, en in. Yo os he puesto algunos ejemplos, ¿no? Cantaré, explicarás, sorprèn o Berlín. Más o menos se entienden, ¿no? Sorprèn, sorprende, cantaré, explicarás, Berlín. Las parábolas planas se acentúan cuando no acaban en vocal más S, en in. Es decir, cuando no acaban en las terminaciones de las palabras agudas. Por eso os he puesto aquí públic, préstec, estómac, caràcter, ¿no? Se acentúan porque no tienen estas terminaciones. Y finalmente, las parábolas esdrúxulas se acentúan siempre. Y las sobreesdrúxulas, que irían una posición anterior, también. Os he puesto aquí ejemplos como església, paciencia, fábrica, ambulancia, etc. Estas de aquí ya no os las he marcado, porque es eso, ¿no? Como no se acentúan cuando empiecen en eso y estas se acentúan siempre, pues ya no hace falta. Si hacemos un poquito de vocabulario, pues eso. Públic significa público, préstec es un préstamo, estómac, estómago, caràcter, carácter, església, iglesia, paciencia, paciencia, fábrica, fábrica y ambulancia, ambulancia. Fijaros, o algunos de vosotros ya os habréis dado cuenta, que tenemos palabras con distintos acentos, ¿no? En distintas direcciones. Por ejemplo, aquí cantaré, sí que lleva el acento igual que el español, pero por ejemplo, cantarás ya no, carácter tampoco. ¿Por qué sucede esto? Pues vamos a verlo a continuación. Os he puesto aquí una especie de bonus track de los tipos de accents, los tipos de tildes que podemos tener en catalán. En catalán tenemos dos tipos de tildes, l'accent obert, acento o tilde abierta, podemos decir, y accent tancat. Esto va en función del grado de apertura de la boca a la hora de pronunciar las vocales. Entonces, vamos a tener tres vocales que, si las tenemos que acentuar siguiendo la norma, siempre vamos a utilizar el mismo tipo de tilde. La A, por ejemplo, siempre se acentuará amb accent obert. Y la I y la U siempre se acentuarán amb accent tancat, con acento cerrado. Es decir, de estas nunca de la vida podemos dudar. Pero con la E y la O sí que vamos a tener algún problemilla, porque la E y la O son vocales que tanto pueden llevar accent obert como accent tancat. Y a veces vamos a tener algunas dudas. En sesiones posteriores vamos a explicar, o os voy a explicar cuándo utilizar una E con accent obert o con accent tancat, por ejemplo, es decir, qué palabras de estas Es y de estas Os van con acento obert o tancat, ¿vale? Como os digo, la A, la I y la U, de estas nunca, si seguimos las normas de acentuación, nunca tenemos que dudar de qué tipo de tilde lleva. Y con esto, pues finalizamos la breve sesión de hoy, introducción a las sílabas, a la acentuación, y posteriormente iremos avanzando un poquito más en el temario. Ya sabéis, como siempre, cualquier cosa, cualquier pregunta, pues podéis mandarme un comentario, dejarlo escrito aquí abajo, y si no, pues ya sabéis que podéis mandarme un correo a plumieronline@gmail.com.
Nos vemos en la próxima sesión.